Mi mayordomía. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte una vez más. Y bueno, pues hoy quisiera que pudiéramos ver nuestra lección número 11 de nuestro discipulado Siguiendo sus pisadas. Es un gusto y una bendición poder compartir contigo este hermoso tema. Bueno, la realidad es que Dios es el creador de todo lo que tenemos. Y bueno, vamos a ver varios pasajes que nos hablan precisamente de ello. El primero de ellos está en Hechos capítulo número 4, versículo 24. Hechos, recordemos que estamos ahí después de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a Hechos capítulo 4. Y quiero animarte a que por favor traigas tu Biblia. Es importante que vayamos buscando y aprendiendo a usarla. Hechos capítulo 4, versículo número 24 dice: y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, algo que debemos siempre reconocer es que, así como lo estamos viendo aquí, debemos de reconocer que Dios es el soberano, Él es el que manda, Él es nuestro Señor, es el amo, es el que gobierna nuestras vidas, el que nos dirige, Él es el creador. Dice ahí en Génesis 1:1, vamos al primer versículo de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo número 1 dice: en el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador de todo cuanto hay. Vamos al Salmo 24:1. Salmo 24:1, allá a la mitad de nuestras Biblias están los salmos. Y vamos al 24, versículo 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, de él es la tierra, de él es toda la plenitud, del mundo es de él, todo pertenece a él. Santiago 1:17, vamos ahora al Nuevo Testamento. Santiago, después de Hebreos, dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Entonces, algo que nosotros vemos es que todo, absolutamente todo lo bueno que tú puedas contar en este momento y de lo que podamos hablar en este momento, viene de Dios, desciende de Él. Primera a los Corintios capítulo 4. Está antes, primera los Corintios capítulo número 4, versículo número 7, dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Este pasaje es muy, muy claro. ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido del Señor? Y si entonces lo recibimos, entonces ¿de qué nos podemos gloriar? ¿Qué podemos decir? Yo obtuve esto. Yo a veces decimos: me quemé las pestañas. Bueno, es un logro, pero ¿qué? Si Dios no nos hubiera dado la vida, si Dios no nos hubiera permitido a lo mejor estudiar, bueno, ¿qué podríamos decir? ¿Qué logro podríamos tener? ¿Qué hay? Y quisiera que pudiéramos analizar qué de lo que tenemos no hemos recibido. Y la verdad es que todo lo hemos recibido del Señor. Dice ahí en 1 Corintios, ahí mismo, adelantito, en el capítulo 6, versículo 20, dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu son de Dios. Ni siquiera podemos decir: este cuerpo es mío. Este cuerpo es de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Qué pudiéramos pensar en este momento que pudiéramos jactarnos quizás de decir: yo lo obtuve? La realidad es que nada. Dice ahí en primera de Pedro 1:18 al 19, ahí al final de nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 18 al 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, aún nosotros fuimos rescatados. Esta vida nueva que ahora tenemos en Cristo Jesús es algo que Dios nos ha dado, que Jesucristo nos rescató con su sangre preciosa. Dice ahí en Romanos 14, vamos a Romanos 14,
Dice ahí en los versículos número 7 y 8: porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, así sea que vivamos o que muramos del Señor somos del Señor, todo nuestro ser es del Señor. Y primera de Timoteo 6 del 6 al 8, primera de Timoteo 6 del 6 al 8, dice la palabra de Dios: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y esto es algo cierto. ¿Cómo llegamos? Llegamos del vientre de nuestra mamá, llegamos pues sin ropas, absolutamente nada. ¿Y cómo nos vamos a ir? Exactamente igual. Y eso pues nos habla pues del hecho de que pertenecemos a Dios y que nada de lo que nosotros podamos obtener en este mundo realmente vamos a podernoslo llevar. Aún nuestro cuerpo se va a desintegrar y el alma se va, conjuntamente con nuestro espíritu, se va a la presencia de Dios. Entonces, ¿de qué podemos jactarnos? Somos totalmente de Dios. Ahora, vivimos en una cultura materialista que nos enseña todo lo contrario, que nos dice, que nos habla de éxito, que nos habla de logros, que nos habla de cómo pues podemos tener más dinero, muchas tantas cosas que nosotros podemos ver que nuestra cultura constantemente nos está queriendo incitar a que nosotros vivamos para ello. Sin embargo, somos de Dios. Debemos entonces ser fieles administradores de todo lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Nuestra función entonces no es la de dueños. El dueño es el Señor, el creador es el Señor, Él es el que nos da todo. Nuestro papel entonces es ser administradores. Tú eres administrador, administradora de todo lo que Dios te ha dado. ¿Qué tienes? Tú vas a dar cuenta de ello. Tú estás administrando eso que Dios te ha dado. Y bueno, pues eso es algo muy bueno, muy hermoso. Somos mayordomos o somos administradores, y aquí quisiera enumerar algo de nuestra vida, de nuestras capacidades. Todas las capacidades que tú tienes son dadas por Dios. Él te las dio. De tu casa, esa casa que tal vez te ha costado pagar la renta, o si es tuya, qué bendición, pero sin embargo tú eres solamente un administrador de ello. De tu ropa solamente la administras, de tu trabajo. Tú puedes decir: es que yo conseguí este trabajo, yo lo tengo, me esmeré mucho, pero finalmente el Señor te lo ha dado y tú lo tienes, gracias a Dios. La carrera, esos títulos que tenemos tal vez pegados ahí en la pared, que nos causan un cierto sentido de éxito, la verdad es que aún eso Dios nos lo ha dado, y tú y yo somos administradores de esa carrera, de esa profesión o de ese oficio que tú has aprendido a lo largo de los años. Tú y yo somos administradores solamente de todo eso, de todos los recursos. ¿Qué recursos tienes? ¿Qué es lo que hay en tu casa? ¿Cuántas cosas, verdad? Salen cuando se cambia uno de casa, salen cosas de todos lados. Así, todo eso Dios te lo ha dado, Dios te lo ha provisto, y le damos gracias al Señor por esa bendición, y siempre tenemos que estar agradecidos con Él. Las amistades, ciertamente te has esforzado por tener ciertos amigos, pero aún eso Dios te lo ha dado. O como veíamos hace un momento, del cuerpo. Tu cuerpo es dado por el Señor, tus diversiones, tus vacaciones, todas te las ha dado el Señor. Tu tiempo, cada minuto, cada segundo que tú tienes de vida, Dios te lo está dando, Dios te lo está permitiendo. Todo el dinero, las monedas que tú tengas, si tú en este momento en tu cartera tienes una determinada cantidad, eso Dios te lo dio. Cada centavo Dios te lo ha dado. Y como vemos aquí, también los dones, los talentos, los dones espirituales y los talentos que has ido adquiriendo, Dios te los ha dado. Todo absolutamente es dado por el Señor. Dice ahí en Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro está al final de nuestra Biblia. Vamos a ir a leerlo. Antes de Apocalipsis están las cartas de Judas, de Juan, y antes están las de Pedro, después de Santiago. Y bueno, pues el capítulo 4, versículo número 10.
Dice aquí en esta porción de la Escritura, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, aún los dones espirituales, Dios nos los dio. Eso que Dios ha permitido que tú tengas para poder ayudar, para poder servir en algún lugar, en algún ministerio, es algo que Dios te ha dado y también Dios espera que tú seas un buen administrador de ello. ¿Qué estás haciendo con todos estos recursos que Dios te ha dado? Con tu vida, capacidades, casa, ropa, trabajo, carrera, recursos, amistades, cuerpo, diversiones, tiempo, dinero, dones, talentos, etcétera, 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 que tenemos del Señor. ¿Qué tan buenos administradores somos? Dios quiere que tú y yo pues lo hagamos con fidelidad a Él, que seamos buenos mayordomos. Y bueno, no solamente el Señor quiere que seamos administradores y mayordomos, sino que seamos buenos administradores para que precisamente todo eso que el Señor nos ha dado, pues rinda un fruto, crezca, sea de bendición a otras personas. Y bueno, por eso es que cada uno de estos aspectos tienen que ser llevados de una manera sabia y bajo la dirección de Dios, para que seamos, como dice aquí, un buen administrador es diligente, un buen administrador es obediente, es fiel y está siempre dispuesto. Y vamos a ver estos pasajes de Romanos 12:11. Romanos capítulo 12, recordemos que Romanos está después de Hechos, después de los 4 evangelios sigue Hechos y luego Romanos capítulo 12 y vamos al versículo número 11. Romanos 12:11 dice así: en lo que se requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, todo lo que hagamos tiene que ser para el Señor, pero tenemos que ser no perezosos, sino trabajadores, diligentes, esforzándonos en todo momento. Eso hace a un buen administrador. Y si no nada más se trata de recibir los dones de Dios, las bendiciones de Dios, se trata de que como administradores se nos va a pedir cuentas de ello y por eso es que tenemos que ver, bueno, ¿qué le vamos a entregar? Vamos preguntándonos desde este momento, ¿qué le vamos a entregar al Señor cuando venga? Dice también que debemos ser obedientes, fieles, dispuestos. Y vamos a 1 Corintios capítulo 4, versículo número 2. Primera a los Corintios capítulo 4 versículo número 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios quiere administradores que sirvan para Él, que en todo momento busquen el bien de eso que Dios les dio para beneficio, bienestar de otros, como Dios lo haya dado, lo haya provisto. Entonces todo esto, todos estos aspectos de nuestra vida, bueno, pues tenemos que llevarlos en diligencia, en obediencia y en fidelidad para los propósitos del Señor. Y ahora vamos a leer un pasaje un poco más extenso, se encuentra ahí en Mateo capítulo 25. Mateo 25 y bueno, dice ahí en los versículos del 14 al 30. Tal vez ya has escuchado esta historia, pero te animo a que lo escuches con mucho detenimiento. Es la parábola de los talentos. Mateo 25 del 14 al 30 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Conforme a su capacidad les dio estos talentos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y dice en el versículo 21, y su señor le dijo, fíjese lo que le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y dice en el versículo 24: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y bueno, pues hay una enseñanza muy fuerte en este pasaje. Y es que el Señor, pues en primer lugar, Él da los talentos de acuerdo a la capacidad que cada uno tenemos. Y la verdad es que, bueno, pues el Señor nos ha dado talentos a cada uno de nosotros. No sé cuántos talentos te haya dado el Señor, no sé cuánto de esta lista que tenemos aquí Dios te haya dado. Pero algo que el Señor espera no es que la escondas, no es que escondas todo esto, sino que tú, como dice aquí, le entregues más de lo que Él te dio. Y a veces escondemos nuestros talentos, escondemos esas habilidades, en lugar de usarlas para servir, para ayudar a otros, a veces los guardamos y ni siquiera lo utilizamos porque tenemos temor de hacerlo. Y Dios en esta palabra nos está diciendo: tienes que ser un administrador bueno, que sea esforzado, que sea diligente, obediente, fiel, pero también dispuesto, que esté dispuesto precisamente a hacer con sus talentos, pues a usarlos para bendición de otras personas y para usarlo como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, bueno, pues es una enseñanza muy importante que tú y yo tenemos que empezar a detectar en este momento, hasta este punto de nuestra vida. ¿Cuántas cosas te ha dado Dios? Y ahora, ¿qué estás haciendo con eso que Dios te ha dado? ¿Lo estás usando para su honra, para su gloria, para bendición de otras personas, o lo estás guardando? ¿Tienes miedo? Y como dice aquí, ¿qué vas a escuchar el día de mañana de tu Señor? Ese bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O escucharás esa frase tan difícil: siervo malo y negligente. ¿Qué es lo que vas a escuchar? Entonces, bueno, sigamos algo que nos puede ayudar a ser buenos administradores. Quizás en este momento estamos detectando que no lo hemos sido. Entonces, pues ahora el Señor nos quiere decir cómo podemos ser buenos administradores. Y en este sentido, en primer lugar, hay que establecer prioridades. Establece prioridades. Dice Marcos 12, del 29 al 31. Es el segundo evangelio después de Mateo. Sigue Marcos capítulo 12, versículo 29 hasta el 31. Dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y este es el orden que debemos nosotros tener. Debemos establecer las prioridades. Y en este sentido, la primera prioridad es Dios.
siempre es Dios. Tu relación con Dios, tu comunión con Dios. Ojo, la comunión con Dios no es lo mismo que el asistir a la iglesia. El asistir a la iglesia es parte de lo que nosotros hacemos, vamos a verlo, está más adelante, pero la prioridad principal es tener comunión con Dios, relacionarnos con Él. Hemos visto a lo largo ya de varias lecciones lo importante que es que mantengamos nuestra comunión con Dios. Es vital para el crecimiento y para todo lo que nosotros desarrollamos ministerialmente o también en casa. Siempre va a ser importante tener en orden esa primera prioridad. Si nosotros tenemos ese primer punto en orden, entonces vamos a poder hacer lo demás. En una ocasión platicaba con un hermano, él trabajaba, no sé si todavía siga trabajando en ello, pero en aquel entonces me platicaba que él trabajaba en una de esas empresas que se dedican pues a llevar paquetes o paquetería, y él nos decía pues cómo acomodar las cosas, cómo se acomoda en un camión cuando hay muchos paquetes. Y él me decía, bueno, pues lo primero que hay que hacer es acomodar siempre los paquetes más grandes, los que tienen mayores dimensiones, y después los medianos y así hasta lo más pequeño. Lo más pequeño tiene que ser lo último. Y esto nos habla y me dio una gran enseñanza, porque precisamente esas son las prioridades. Hay un orden para acomodar cajas, también hay un orden para vivir. Si yo tengo mi primera prioridad en orden, todo lo demás va a poder entrar, va a poder caber. Pero si yo quiero primero acomodar lo más pequeño, lo no tan importante, y lo pongo al principio, quizás lo importante lo voy a ir dejando hasta el final y no va a caber. Entonces eso es una ley que nosotros debemos de ir aprendiendo. Igual también si en un recipiente tenemos muchas piedras, a lo mejor una grande, otras medianas, otras pequeñas, y al final arena, pues si nosotros primero ponemos lo más grande, primero así, va a caber. Pero si nosotros ponemos primero la arena y después queremos ir poniendo en el orden inverso, al final la piedra grande no va a caber. Entonces, así es con Dios. Necesitamos nosotros poner como primer lugar a nuestro Señor, y entonces todo lo demás va a empezar a tomar orden en nuestra vida. Necesitamos entonces, como dice aquí, el primer mandamiento es oír al Señor, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo vamos a ser unos buenos administradores? Bueno, el primer punto es poner a Dios como prioridad de nuestra vida. Y después, bueno, podemos ir acomodando nuestra relación con la familia cercana, es decir, las personas con las que convivimos, con las que vivimos, nuestra esposa, nuestros hijos principalmente, y en eso en primer lugar, nuestra esposa y después nuestros hijos, no al revés. Después nuestra relación con nuestros hermanos, las situaciones que tengamos en la iglesia. Después, en cuarto lugar, las finanzas, los logros educativos, los culturales, la recreación, el trabajo, la adquisición de bienes, eso queda hasta cuarto lugar. Y finalmente, bueno, en quinto lugar, pues otras amistades, los amigos, la novia, los parientes, eso queda en quinto lugar. Y así podemos ir agregando más y más. Sin embargo, tal vez pudiéramos tener algún pequeño ajuste en estos últimos cuatro aspectos, pero el primer lugar, ese es inamovible. Necesitamos nosotros poner en primer lugar a Dios, y ya después en segundo lugar la esposa, los hijos, y ya tal vez lo siguiente pueda tener una pequeña variación en algunos sentidos, pero es importante que nosotros encontremos siempre en el Señor eso principal, esa piedra principal, eso mayor, eso más importante, con mayores dimensiones, que es lo que tenemos nosotros que poner y acomodar antes que cualquier otra cosa. También algo que tenemos que ver, y es otro recurso que el Señor nos ha dado, es nuestro tiempo. Ese tiempo pues hay que cuidarlo. Dice Efesios 5, del 5 al 17, Efesios capítulo 5, Gálatas y después Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y aquí es donde está en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días
son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Entonces hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y seguramente cuando estamos en medio de muchos asuntos, muchas tribulaciones, a veces entra un poco, llega el desorden en nuestras vidas, pero por eso si tenemos siempre al Señor en primer lugar y somos entendidos de cuál es la voluntad de Dios, seguramente vamos a ir acomodando bien nuestro tiempo. Dice Hechos 17:26, quiero animarte a buscarlo, Hechos capítulo 17. Después de los 4 evangelios está Hechos. Y vamos al capítulo número 17, el versículo número 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Algo que Dios precisamente ha hecho es que Él ha puesto límites. Él ha puesto límites a los tiempos y como dice ahí, Él ha puesto el orden a los tiempos. Dice Primera de Corintios 7:29, más adelante está Romanos y después a los Corintios capítulo número 7, el versículo número 29 dice lo siguiente, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. El tiempo como es corto. Entonces necesitamos nosotros entender esta gran verdad. A veces pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo, pero aquí nos dice la palabra de Dios y de verdad cuando hay personas sabias a nuestro alrededor, una persona mayor, nos dice los años se pasan rapidísimo y por eso se exhorta tanto a no perder el tiempo cuando tenemos la plenitud de la vida y principalmente a veces nos olvidamos mucho de Dios en ciertas etapas y pretendemos a veces pensar, bueno, al final del tiempo, ya cuando ya sienta que ya estoy envejeciendo, entonces ya me acercaré a Dios. Y eso no es lo conveniente. Hay que poner las prioridades en orden desde un principio. Y bueno, varios pasajes aquí en Eclesiastés nos hablan precisamente del tiempo. Entonces, Salmos, Proverbios y luego sigue Eclesiastés. Y vamos en primer lugar a Eclesiastés 3, del 1 al 8. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces todo tiene su tiempo. Dice ahí en 8.6, ahí mismo en Eclesiastés 8.6 dice, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Siempre dice aquí entonces, hay tiempo y juicio. Y también dice ahí en 9:10, capítulo 9, versículo 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, pues realmente hay que aprovechar este tiempo. Hoy puedes hacer algo, hazlo. Este es el tiempo para hacerlo. No esperes a mañana cuando no sabemos si lo vamos a poder hacer. Y esto pues nos habla tremendamente en nuestra vida. Ora a Dios que te guíe. Esto es algo importante en cuanto al tiempo. Ora que te guíe, establece tus objetivos, tus metas, tanto a corto, mediano y largo plazo, en cada uno de los aspectos que vimos en los puntos anteriores. Hay que establecernos metas, como vemos en cuanto a la vida, en cuanto a nuestra carrera, qué vamos a hacer ahorita, cuándo lo queremos terminar, pues todo lo que queremos tal vez ahorrar, todos los proyectos que tengamos. Necesitamos tener planes a corto, mediano y a largo plazo en todas estas áreas. Y elabora una agenda en la que tú pongas, pues, qué quiero realizar en este tiempo y esmérate en cumplirlo. No se trata así como cuando a principio de año o a fin de año
nos proponemos y hablamos, no, este año que viene, ahora sí lo voy a hacer. Y la verdad es que pasan los años, pasa el tiempo y a veces no cumplimos muchas de las cosas que nos hemos propuesto. Por eso es necesario orar. Por eso es que es necesario ponerle al Señor, Señor, estos son mis objetivos, estas son mis metas. Padre mío, ilumíname. Por eso es tan importante buscar la voluntad de Dios para que Él entonces vaya poniendo en nosotros, en nuestro corazón, cuáles son los planes que debemos nosotros de ir proyectando a futuro, a cualquiera de los plazos que hemos visto. Administra bien tu dinero. Administra bien tu dinero. Y aquí algunos consejos para administrar el dinero. Reúne tus ingresos. Haz una cuenta de cuántos son los ingresos totales que tienes. Haz un presupuesto de tus necesidades, no de los lujos. Hay veces que gastamos demasiado en cosas superficiales. Por eso es que hay que establecer prioridades. Porque si nosotros no establecemos prioridades, nos vamos a ir gastando el dinero en cosas que no valen la pena y entonces al final no nos va a alcanzar para lo que verdaderamente es importante. Entonces tenemos que determinar qué es lo importante, cuáles son mis prioridades y en eso invertir más y no dejar de aportar eso. Porque si yo me llega mi pago y yo me dedico a lo superficial, a divertirme y después me enfrento y seguramente te ha pasado alguna ocasión, ya no me alcanza y entonces estamos batallando con otras situaciones. Entonces eliminemos esos gastos superfluos o superficiales. No gastes más de lo que ganas, es algo indispensable. Si tú ganas una cantidad, bueno, pues presupuesta y trata de que precisamente ver, bueno, para cuánto me alcanza. A veces estamos pasando por crisis económica y cada vez que enfrentemos un ajuste donde nuestro salario disminuya, tenemos que ajustarnos y entonces empezar a ver, bueno, no me alcanza para esto, en qué voy a gastar? No dejes de utilizar dinero para algo de diversión. Tal vez vas a tener que hacer algo mucho más económico que lo que antes habías estado teniendo, pero a veces cambia el estilo de vida. A veces nos vemos en la necesidad de ajustar ciertos gustos o cierta forma de vida que antes llevábamos y de pronto vamos a tenerlo que ajustar. Tenemos que ser valientes en este sentido y aprender a establecer y a eliminar algunas cosas que ya no nos alcanza tal vez. Congela tus tarjetas de crédito. Esto quiere decir, bueno, no que la metas al congelador, ¿verdad? Pero sí que no la lleves a todos lados a donde vayas, porque a veces nos causa tentación gastar, porque decimos, al fin que traemos la tarjeta de crédito. Recuerda que la tarjeta de crédito no es dinero que te regala el banco, hay que pagarlo. Y si no lo pagas a tiempo, te va a causar intereses de una o de otra manera. Siempre el banco va a buscar que en cuanto tú te pases de alguna fecha, pues en ese momento te va a cargar algún tipo de interés. No consideres pagar el mínimo, porque siempre en los estados de cuenta viene mínimo a pagar. Y si nosotros estamos pagando ese mínimo, la realidad es que ese pago mínimo está diseñado para que nunca terminemos de pagar esa deuda prácticamente. Entonces, siempre trata de dar, hay una parte en el estado de cuenta que dice una cantidad para no generar intereses. Eso es lo que gastaste en ese mes y que te incluye los pagos, si hiciste pagos a mes sin intereses, ahí te los incluyen. Entonces, procura pagar eso por lo menos para que entonces la tarjeta de crédito no te genere un cargo extra. Es preferible manejar tarjetas de débito. La tarjeta de débito nos asegura que estamos gastando pues lo que nos pagaron o lo que tenemos y entonces pues va a llegar un momento en que si la tarjeta de débito ya no tiene saldo, pues ya es que ya se acabó lo que tenía y ya no voy a endeudarme. Pero obviamente sí se puede utilizar la tarjeta de crédito, pero para aquellas cosas que valgan la pena. Sin embargo, como dice aquí en lo último, no te excedas, que tus pagos
mensuales o esos meses sin intereses o esas deudas que probablemente adquieras con tarjeta de crédito no exceda del 30% de tus ingresos. Cuando excede de ese 30%, empezamos a vivir para pagar las tarjetas. Entonces, procura que no excedas de ese porcentaje. Si compras ofertas, bueno, pues que realmente sean cosas que necesitas, que valgan la pena. Si no es de tu talla, no lo compres, aunque esté muy bonito, no tienes por qué comprarlo, aunque esté de oferta, aunque te lo estén casi regalando. Si no lo vas a usar o si no lo vas a regalar realmente a alguien, pues mejor no lo compres. No todas las ofertas las necesitamos. Hay veces que por muy barato que esté, no es el momento tal vez de adquirir. Eso se convierte en lo que llaman una acidez, y entonces las cosas están ahí almacenadas, el dinero está ahí detenido, no se utiliza y solamente pues nos endeudamos o gastamos dinero que no era conveniente. Ten siempre un guardadito, eso es algo muy importante, y eso es algo que aprendemos mucho de nuestros abuelitos, de nuestros papás tal vez, el ver que ellos siempre tenían su guardadito, un dinerito ahí que van guardando. Eso qué útil es, y nos saca de muchísimos problemas a veces que pudiéramos estar enfrentando. Entonces, administra bien tu dinero. Y algo muy importante es aprende a dar. Dice primera de Timoteo 6:10. Una situación que realmente es interesante que analicemos. En la primera carta a Timoteo, capítulo número 6, versículo 10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, aquí no dice que el dinero sea malo. El dinero es bueno, y seguramente tú te has dado cuenta, bueno, qué bueno es tener dinero. Sin embargo, el problema es cuando amamos al dinero, cuando el dinero se convierte en nuestra prioridad, cuando empezamos a fallar en eso que habíamos visto, quitamos o desbancamos a Dios del primer lugar y ponemos al dinero, en ese momento, cuando nosotros ponemos otra cosa arriba de Dios, empieza todo se empieza a poner en desorden en nuestra vida. Y el amor del dinero dice aquí que es raíz de todos los males. Amar el dinero es la codicia. Hay veces que en verdad ya tenemos lo que necesitamos, pero a veces codiciamos y queremos más y más y más. Y bueno, pues hay veces que eso, en lugar de traernos bendición, aun cuando parezca que está uno muy feliz con todo el dinero, la verdad es que a veces puede acarrearnos otro tipo de situaciones, y seguramente va a traer consecuencias. Y la primera de ellas es que al convertirse en prioridad en nuestras vidas, pues empezamos a perder nuestra comunión verdadera con el Señor, y bueno, pues esto pues es un problema mayor en nosotros. Job 1 del 20 al 22, vamos allá a Job, antes de Salmos, capítulo número 1, versículos del 20 al 22. Job 1 del 20 al 22. Dice así: eh, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y entonces, pues precisamente es algo que nosotros, pues quiere decirnos el día de hoy, quiere recordarnos, y lo sigue reiterando en varias ocasiones, es que desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos volveremos. Entonces, no podemos nosotros afanarnos por algo, no podemos afanarnos por una posesión, porque en el momento en que nosotros a veces nos han pasado cosas, nos han lastimado, nos han robado, y si nosotros vivimos atados a un bien material, en ese momento perdemos nuestro gozo por vivir, nuestro gozo por estar en comunión con el Señor. Entonces, pues sepamos que nada nos vamos a llevar. Y vamos a 2 Corintios 8:8, ahí en el Nuevo Testamento. Recordemos, después de los evangelios sigue Hechos, y luego sigue Romanos, y a continuación están las cartas a los Corintios de Pablo. Y vamos a la segunda a los Corintios, capítulo número 8, versículo número 8. Segunda a los Corintios
8 dice lo siguiente: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Entonces, algo que nosotros tenemos es que ser diligentes y realmente dice ahí en el versículo 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, en verdad, cuando nosotros damos, quizás sí, dejamos de tener o de poseer ese bien, pero otros son enriquecidos. Sigamos ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6, vamos a Mateo capítulo 6, el primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que tú más atesoras? ¿Qué es lo que a veces, bueno, cuando nosotros pensamos en un tesoro, pensamos así como que en un cofre con muchas monedas, a lo mejor de oro, y bueno, pues eso nos habla de cajas especiales donde se guarda esos tesoros. Seguramente si tú tienes alguna joya muy, muy preciada para ti, la guardas en un lugar muy especial porque no quieres que se maltrate, sino que se conserve, y también si es posible, pues la escondes para que nadie vaya a tomarla, y la verdad es que pues algo así es lo que tenemos nosotros que identificar en nuestra vida. ¿Qué es lo que más atesoramos? ¿Cosas, bienes materiales? ¿O realmente lo que más atesoramos es tener a Cristo en nuestro corazón? La verdad es que los tesoros más preciados pues tienen que ver con nuestra relación con el Señor. Y ahí es donde tenemos que hacer los tesoros, obedeciendo la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos. Eso nos va creando tesoros en el cielo, tesoros espirituales. Vivir en la dimensión de Dios es hacer tesoros allá con Él. No, no en este mundo. Esos tesoros, como vimos ahorita en Job, pues nos vamos a ir y nada de eso nos vamos a llevar. Entonces, no atesoremos, no guardemos tanto aquí, porque lo más importante son los tesoros que hacemos allá. En Proverbios 3, del 9 al 10, vamos a ver lo que dice. Después de Salmos está Proverbios, y vamos al capítulo número 3, versículo número 10. Dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice ahí en el versículo 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios con nuestras primicias, cuando le damos a Él lo primero, entonces nuestros graneros van a ser llenos de abundancia. Eso es lo que nos dicen estos versículos. Dice: y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces habrá abundancia en nuestras vidas. Dice ahí en Lucas 6:38. Lucas 6:38. Dice ahí en el tercer evangelio, Lucas capítulo número 6, versículo número 38. Vamos a buscar este pasaje. Lucas 6:38 dice: y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y bueno, pues dice en el versículo número 38, leí el 39, dice el 38: dad y se os dará, medida buena y apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces aquí tenemos una bendición que Dios quiere darnos, que debemos de dar. Y entonces dice ahí, una bendición de dar es que alguien nos va a dar. No siempre que demos a alguien, esa persona nos va a regresar lo que hemos dado. La verdad es que a veces nos llega por otras personas. No dudes en dar. A veces nos han lastimado porque hemos prestado, nos han pedido prestado y no nos han devuelto lo prestado. Hasta hemos perdido, como dicen ahí, la amistad, como dicen en algunas tienditas, ¿no? No presto porque al pedir me hacen un gesto y cosas así que nosotros podemos ver ahí en algunos letreros.
la realidad es que siempre que te pidan, si tienes para dar, dalo. Y un consejo que quiero darte de todo corazón, no es algo que quizás sea fácil, pero es mejor cuando te pidan y vas a prestar mejor dalo sabiendo que tal vez no te lo regresen. Algunos a veces vivimos todavía atados a alguna deuda que alguien tiene con nosotros y pues la verdad es que el Señor quiere que nosotros demos. Y Él seguramente, yo estoy seguro, que si alguien no te ha dado, no te ha devuelto lo que te pidieron, seguramente Dios ya te proveyó por otro lado. Y si no, lo va a hacer pronto. No dudes, confía en el Señor. Y si realmente te están pidiendo y no tienes para dar, no lo des, no hay problema. Y si decides mejor no darlo, no lo des. Pero si lo vas a dar, dalo con esa liberalidad y así el Señor te va a poder mantener en mayor sanidad en tu corazón. Y dice también ahí en Malaquías 3:10, Malaquías 3:10 es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3:10, o sea que está antes de Mateo, un libro antes de Mateo. Dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Y dice ahí, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, algo que nosotros podemos tener la seguridad es que al darle nosotros al Señor en primer lugar, el Señor va a derramar bendiciones en nuestro corazón. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 28:8. Y en un momentito vamos a platicar acerca de este tema del diezmo. Vamos ahí a Deuteronomio 28, es el quinto libro de la Biblia, escrito por Moisés. Deuteronomio 28:8, dice así la palabra del Señor. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces tenemos esta hermosa promesa del Señor. Él quiere bendecirnos, y cuando nuestro corazón da, siempre el Señor nos va a bendecir. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, el Señor nos va a bendecir. Dice ahí en Proverbios 11:28. Vamos a Proverbios 11:28. Proverbios 11:28 dice también, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y aquí nos dice, no confiemos entonces en nuestras riquezas, porque entonces caeremos. El día que confiemos en nuestras riquezas vamos a caer. Pero si tú eres justo, si actúas con justicia, y la palabra justicia en la Biblia se refiere mucho a ayudar al pobre, ayudar al necesitado, y eso nos va a hacer reverdecer como ramas. Entonces, una bendición muy grande es que cuando tu corazón es generoso, cuando ayudas, cuando das, entonces Dios bendice tu vida, pero no necesariamente en un aspecto económico. A veces en verdad te da gozo el poder ayudar a alguien. Colosenses 3 del 1 al 4. Vamos allá a Colosenses capítulo 3. Recordemos ahí en el Nuevo Testamento, después de Filipenses sigue Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, bueno, pues pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. Eclesiastés 5 del 10 al 12. Eclesiastés, vamos otra vez, Salmos, Proverbios y después Eclesiastés capítulo número 5. Eclesiastés 5 versículos del 10 al 12. Dice así, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumenten los bienes, también aumentas los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrán su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Ah, caray. Bueno, este pasaje es muy cierto.
Yo recuerdo, pues, alguna ocasión, en algún familiar tenía, pues muchos bienes, muchas riquezas. Y yo recuerdo que en alguna ocasión nos invitó a su casa y ya y desde que llegamos y tocamos oímos muchos cerrojos, pum, 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 pum. Y entonces cuando entramos vimos que tenía fácil unos 9 cerrojos en su puerta. Y eso nos habla de con qué inseguridad vivía ese hombre. Y es que es la realidad. Cuando tenemos más, estamos como que más preocupados, tememos más. Y la verdad es que, bueno, es mejor por eso, pues encomendarnos al Señor y aún nuestros bienes, de decirle, Señor, todo es tuyo. Ayúdame, protégeme, cuídame, pero que mi vida no dependa de cuánto tengo, que el sentirme bien o el sentirme exitoso no dependa de la cantidad de dinero que tenga, que no ame el tener mucho, como dice este pasaje. Vamos otra vez a Deuteronomio, ahí el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 8, los versículos del 10 al 18. Dice lo siguiente, Deuteronomio 8, del 10 al 18, dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó como con maná en el desierto, comida que sus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, y aquí esta frase es muy fuerte. No digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y bueno, pues esto nos habla de que no es malo tener dinero. En verdad, vemos muchos personajes de la escritura que tenían muchas riquezas. Vemos a un Abraham, vemos a un Job, que eran personas extremadamente ricas. Sin embargo, algo que debemos de cuidar es caer en este versículo 17, que lleguemos a decir que mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No es así. Como vimos en un principio, es Dios el que nos da absolutamente todo. Cada centavo que el Señor te ha dado viene de parte de Dios. Y bueno, tenemos aquí, recuerda que aunque el dinero lo puede comprar todo, hay cosas que solo Dios te puede dar. Solo Dios te puede dar una vida recta. Solo Dios te puede dar una noche de descanso. Solo Dios te puede dar su palabra que edifica tu corazón. Podemos también, como dice en alguna frase, podemos comprar la medicina, pero solo Dios nos puede dar la salud. Solo Dios nos puede dar la quietud. Solo Dios nos puede dar la paz y la plenitud de nuestra vida. No lo olvidemos. En verdad, Dios quiere que hoy recordemos de dónde viene todo lo que tenemos y es de Él. Nosotros pues tenemos que ser buenos mayordomos del dinero que Él nos da y debemos aprender a dar y sobre todo a aquel que lo necesita. Génesis 28, del 16 al 21. Dice lo siguiente: y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó como por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo
y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi Padre Jehová, será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, es muy importante. Aquí leemos hasta el verso 22. La realidad es que el dar el diezmo es algo que, bueno, vemos aquí en el Antiguo Testamento desde tiempo de Génesis, estamos hablando muchísimos años antes, no fue algo, una invención de este tiempo, es algo que se practicaba en la antigüedad. Y vemos en Lucas 21, vamos al Nuevo Testamento, que nos habla el Señor acerca de lo que nosotros le damos al Señor. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, en los versículos del 3 al 4. Dice, y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Y dice el 4, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Algo que el Señor Jesús, Él no se limita al diezmo, el Señor quiere todo de nosotros. Y una práctica es dar un porcentaje. En este caso, bueno, pues como tenemos aquí en el punto número 2, aun cuando el diezmo es la 10ª parte de todas nuestras ganancias, el judío daba entre el 25 y el 30% de su ingreso total. Entonces, realmente lo más que podamos darle a Dios es lo mejor. Y bueno, también vemos lo que es una ofrenda. Así como el diezmo es la 10ª parte de lo que ganamos, hay que darlo, se da en la iglesia. Ahorita a continuación vamos a ver en qué se utiliza el dinero que se da en la iglesia. Y vamos a ver lo que dice 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7. Esto nos habla sobre cómo debemos de dar. ¿Cómo es que tú debes de dar? ¿Cómo es que debes de ofrendar? Y bueno, pues dice aquí la palabra del Señor en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, algo que el Señor nos enseña es que debemos de dar de corazón. Siempre que des, hazlo con todo tu corazón, no con tristeza, que no te duela dar. Si vas a dar algo para la obra de Dios, dalo con gusto, no por necesidad, no por interés, no porque doy para que Dios me devuelva más. No se trata de eso, hay que dar con alegría. Es más bienaventurado dar que recibir. Y también, bueno, pues demos al pobre. Dice que a Jehová presta el que da al pobre. Eso nos lo dice la Escritura. Y es importante que seamos personas generosas. El cristiano debe ser alguien generoso. Se le debe de caracterizar la generosidad. Entonces, yo quiero animarte a que tú y yo podamos ser personas que den, y que podamos ser fieles al Señor. Y pues debemos darle el corazón al Señor primero. Una persona que no le ha dado su corazón difícilmente va a dar su diezmo. Pero recordemos que Dios primero está preocupado más por lo que somos que por lo que hacemos. Entonces Dios en primer lugar quiere que le entreguemos nuestro corazón. Y entonces le vamos a poder dar lo demás. Si te cuesta trabajo dar al Señor lo que le corresponde, probablemente el problema no está en tus finanzas, quizás está en tus prioridades, quizás no estás dando lo del Señor. Yo en lo personal te animo a que antes que gastes en cualquier cosa, le des el diezmo al Señor, y vas a ver que te va a alcanzar, vas a ver que hasta te va a sobrar, porque el Señor multiplica siempre el buen corazón. Y bueno, ¿en qué se gasta el dinero en una iglesia? Y bueno, pues en este sentido, bueno, pues también las iglesias diezman. Las iglesias dan un diezmo al grupo de iglesias, tanto a nivel regional como al grupo de iglesias,
al que pertenezcan a nivel nacional. Entonces, todas estas ofrendas que se dan a estas convenciones son para el sostenimiento de misioneros, por ejemplo, para abrir iglesias nuevas. Entonces, eso es lo que se da. La iglesia también tiene que dar su diezmo. Cuando una iglesia no diezma, pues también pues pasa igual que el ser humano. Siempre debemos de procurar, y yo te animo a que tú le preguntes siempre al administrador en tu iglesia, aquella persona que lleva la contabilidad, si como iglesia están dando el diezmo y a quién se lo dan, porque es importante que también lo estén manejando. Se utiliza también para el sostenimiento de los líderes de la iglesia, generalmente de los pastores, de los misioneros a los cuales se pueda estar apoyando, también para los ministerios evangelísticos o aquellas obras nuevas, o aquellos ministerios en los que se requiera dar alguna ayuda a alguien. Bueno, también la iglesia de ahí toma de estas ofrendas que damos, de estos diezmos que damos, lo utilizan para ello, para comprar mobiliario, sillas, todo lo que se requiera en una iglesia, para materiales didácticos. Algunas iglesias, bueno, tienen pizarrones, compran material escolar para poder dar clases a algunos niños o incluso también a los adultos, para pago de servicios. Algunas iglesias, bueno, pues pagan luz, agua, predial, y bueno, pues también aseo, mantenimiento. Si la iglesia tiene un inmueble en donde se estén reuniendo, pues entonces también para eso sirven los diezmos y las ofrendas que se dan, para mantener en óptimas condiciones de uso las instalaciones en las que tú te encuentras. También para dar ofrendas de misericordia cuando alguien lo necesita. Bueno, pues también la iglesia ayuda cuando hay necesidad de algún hermano. Para equipos también de audio, de video, algunas iglesias pues utilizan pues tecnología para poder enseñar, para poder tener sus servicios, y también pues se tiene que comprar pues a través de lo que las mismas ofrendas y diezmos que se van recogiendo en una iglesia. Y también para actividades diversas. Todas las actividades que se realicen en una iglesia, bueno, pues generan, por lo general tienen un costo, y entonces pues se tiene que gastar para algún retiro, diferentes actividades, pues se utiliza. Y estas son algunas de las cosas que probablemente pudiéramos identificar como gastos en una iglesia, pero por eso es importante que demos, pues como el Señor propuso en nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y quisiera dejarte con estas frases. Dice que el hecho de amar a Dios sea siempre la prioridad en tu vida. Siempre el amor a Dios tiene que ser lo que nos movilice para poder dar al Señor, para poder pues dar a la iglesia nuestro diezmo, para poder ofrendar. Algo que tenemos que ver es que el diezmo es una cosa, la ofrenda es algo aparte que se da generalmente por todo lo que vimos, de lo que se gasta en una iglesia. Es importante que diezmes en la iglesia a la que asistes, en la iglesia en donde te atienden, en la iglesia en donde te están siempre pues compartiendo la palabra y tú te estás nutriendo de ellas, de esos hermanos. Ahí es donde tienes que dar tu diezmo. También antes de cualquier cosa, Dios quiere que tú le entregues tu vida. Esto es algo que quiero que quede muy claro en nuestros corazones, que Dios permita que hoy podamos entregarle nuestro corazón al Señor, y Él añada bendiciones a tu vida porque tú le entregues todo tu ser a Dios. Y bueno, pues pongamos orden en todo, que el Señor permita que seamos buenos administradores de lo que Él nos da, de nuestro tiempo, nuestro dinero, de nuestros bienes, de todos los aspectos de las esferas que hay en nuestras vidas, y que realmente el Señor nos encuentre como siervos buenos y fieles, y que Él pues nos permita y nos ponga en algo más, porque hemos sido fieles a Él. Entonces no guardemos las bendiciones que Dios nos da, no lo almacenemos para nosotros. En verdad, busquemos que fluya la bendición. Si tú puedes distribuir lo que Dios te da, el Señor te va a dar más para que tú sigas dando. Entonces, no tengas temor. Entrégate al Señor y dale al Señor todo lo que le corresponde a Él. Administra bien todo lo que Él te da, y seguramente el Señor, por ser obediente a Él, el Señor va a bendecir tu vida, y va a convertirte en un creyente que en verdad le honre en muchos otros aspectos de su vida. Que Dios te bendiga, y si el Señor lo permite, nos vemos en la próxima.